Te da el sol. Bueno, compañeros y compañeras, la verdad que siempre que me toca ir a alguna localidad, alguna ciudad, algún municipio de la provincia de Buenos Aires, siempre que me toca ir a alguna ciudad de nuestro país, uno tal vez viniendo de ahí, de la opresión del Congreso Nacional, de los medios de comunicación, llega y dice, ¿qué pasa si los medios concentrados, las corporaciones tienen razón? Porque uno pasa el cable, los canales y son todos oficialistas, pero recorre el país, el interior de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, y a dónde vamos está lleno y lleno de militantes del campo nacional, popular, democrático, está lleno de kirchnerismo, toda la República Argentina, compañeros. Trabajaron muy fuerte desde el día 1 que llegó este gobierno, deberíamos decir, desde mucho antes, para generar ese clima de desánimo. Yo me acuerdo los primeros discursos de Macri. Sí, no me los acuerdo muy a menudo porque complica, ¿no? Pero cuando me los acuerdo, era típico que dijera, bueno, la verdad que los argentinos queremos dejar atrás el pasado, que los argentinos queremos una cosa distinta. Pareciera que esa elección la ganó por 70%, no por un punto, como la ganó. Pero creo que hubo un trabajo muy fuerte para que toda la militancia que se había forjado, que se había formado, que se había nucleado, al calor de 12 años y medio de un Estado distinto, de un país distinto, de políticas distintas, para que todo eso se terminara. Hubo un trabajo deliberado. Y eso consistió, por un lado, contra nuestro pueblo, contra la militancia, ¿se acuerdan eso de la grasa militante? Era permanente, pero también contra la dirigencia. Lo que querían era un pueblo desmovilizado, decepcionado, desinteresado, despolitizado, un pueblo pasivo, un pueblo que estuviera anestesiado. Ese era el objetivo. Y por un lado eso era trabajar sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de los vecinos de Quilmes, de todo el país, pero también desprestigiar a los dirigentes. Querían que todos estuvieran así en su casa con los brazos caídos y además que no tuvieran ninguna confianza en los dirigentes. Así trabajó siempre el neoliberalismo. Por eso esas campañas tan intensas, bueno, contra Cristina, contra nuestro movimiento, contra todos nosotros, todos los días trabajando. Entonces yo sé que van a querer ustedes hablar del 2019 y de la elección. Yo lo que quiero decir es que el objetivo era ese, limpiar de la política al campo nacional, popular y democrático, limpiar de la política al peronismo y al kirchnerismo, porque algunos pensaban que era contra el kirchnerismo, pero ahora ya andan con esto de que el problema fueron los últimos 70 años, que el problema era contra nosotros o contra Cristina. No, es contra la tradición del peronismo. Era para tener un pueblo huérfano, un pueblo desmotivado. Tenemos que hablar de 2019, a eso vinimos, pero les quiero decir que en ese sentido ya lo derrotamos. Vencimos nosotros porque estamos acá, estamos todos juntos y nos acompañan montones de dirigentes de Quilmes que están trabajando para la unidad y que están trabajando por ustedes para que Quilmes en el 2019 sea gobernado de nuevo por el peronismo y por el campo nacional. Yo quiero agradecer a Maya y a todos esos dirigentes que ponen todos los días lo mejor de ellos, que postergan las ambiciones y que trabajan con la unidad por delante.
Aguante, Mayra. Entonces, compañeros y compañeras, quería hablar un poco, obviamente, de la situación que está pasando, pero vengo haciéndolo, creo yo, desde una semana después del triunfo de Macri. Primera vez que hacemos una reunión en una plaza, corría diciembre de 2015. Acabábamos de dejar el gobierno, el ministerio, estaba bien intensa la campaña mediática contra nosotros. De todas maneras, quiero decir que es necesario reconocer cómo va cambiando la situación, que no es siempre lo mismo. Yo comentaba hoy, porque estuvimos recorriendo primero el barrio de la Yapi, y a mí perdón porque no conocía el barrio, pero me entró un poco de nostalgia del Yapi, del instituto, de un gobierno, de un estado, lo creó Perón, ¿no? Para poner al Estado en la vía del desarrollo. Pero recorriendo y charlando con los vecinos, charlando con las organizaciones, charlando con maestros, médicos, con los responsables de ahí de centros vecinales, de centros de jubilados, de clubes de barrio, estuvimos también en un club de barrio. La realidad que te describen es espantosa. Nos hablaban, bueno, algo que ustedes conocen, que hubo que abrir 3 nuevos comedores, ahí locura de la Opción por los Pobres, que hubo que abrir nuevos comedores porque a la gente no le alcanza ni para morfar. Se conocieron últimamente los datos de pobreza. ¿Se acuerdan que Macri había dicho que, bueno, ya había hecho varios desastres? Entonces dijo, a mí, evalúenme por los datos de pobreza. Perfecto, el presidente Macri está reprobado. Los datos de pobreza son los peores de los últimos 10 años. Medidos mal, medidos tendenciosamente, no se puede ocultar esa realidad. En sus términos, no en los nuestros, en los nuestros ya sabíamos lo que se venía. Pero quiero decir que durante toda una época, ya cuando hablábamos al principio del gobierno de Macri, veíamos que la realidad se empezaba a desbarrancar, ¿no? Que los trabajadores, los sectores populares, después de estar ahí, quiero marcarlo también, porque estuvimos hablando con empresarios acá de Quilmes. Quilmes es un municipio, es un distrito industrial de la provincia de Buenos Aires. Y este programa económico que están llevando adelante es un programa anti-pyme y anti-industria. Es el programa de Macri, es el programa de Vidal y es el programa del intendente Molina. Son todos anti-industria, son todos anti-Quilmes, son enemigos de la actividad económica de Quilmes. Son enemigos de la calidad de vida del pueblo de Quilmes. Pero hablamos con los empresarios y yo percibo, como deben percibir todos ustedes, que hay un cambio de etapa, que hay un cambio de mentalidad. Estaban muchísimos empresarios, comerciantes. En algún momento uno pensaría que ese sector no iba a estar dispuesto a reflexionar con nosotros. Bueno, ahí estaban, de las organizaciones, pero lo más importante que quiero marcar no era que se habían reunido con nosotros, que junto con los empresarios de Quilmes estaban los trabajadores de Quilmes, la CGT, la CTA, estaban juntos. Nosotros tenemos que revertir esto, no solo con la política, con los empresarios, con los comerciantes, con la clase media, con los trabajadores. Son todas víctimas de la política económica de Macri. Pero hubo un momento, y me acuerdo porque acá me acompaña también el diputado provincial Cuto Moreno, que en ese momento era
diputado nacional, junto con Mayra y conmigo. Y ahí me acuerdo que en el Congreso llevamos para votar una ley antidespidos, ¿se acuerdan? Una ley antidespidos. Y el argumento del gobierno era que no había que votar esa ley, que después, obviamente, cuando fue aprobada fue vetada por Macri, pero que no había que aprobarla o había que vetarla porque en la Argentina no había despidos. Era una etapa donde el gobierno de Macri negaba la realidad. Directamente negaba la realidad. Acá no hay ningún problema, las cosas andan bien, son mentiras de la oposición. Y así iban escondiendo y tapando las consecuencias de todo lo que hacían. Y entonces nuestra tarea, que fue una tarea que emprendimos en la campaña de 2017, era dar visibilidad, mostrar que la comunicación del gobierno, que los discursos del gobierno, que los medios de comunicación estaban diciendo mentiras, que cerraban comercios, que se perdían puestos de trabajo, que la gente no podía pagar esa factura de luz, que no se llegaba a fin de mes. En esa etapa teníamos que dar información, ya era un objetivo y una verdadera necesidad mostrar lo que el gobierno ocultaba, poner en la vidriera lo que no quería que se viera. Bueno, yo creo que una de las etapas, y esto es importante, y para eso quiero hablar con ustedes, para entender que esa etapa, por más fuerza que hicieron, como dicen, no podés tapar el cielo con la mano, no podés, por más que te acompañen los grandes medios de comunicación, hacerle creer a la gente que vive, como decía Aníbal Fernández, otro dirigente de acá de Quilmes, no pueden decirle a la gente que tengo una vida que no es la mía. Bueno, eso trataban de decir, que la cosa iba bien, e iba muy mal, iba horriblemente mal. Pero hoy me parece que esa etapa está cumplida, que en parte por la fuerza que hicimos, en parte por cómo nos dedicamos y nos desempeñamos para develar y para denunciar esa mentira, esa etapa está cumplida. Hoy no hay nadie en la Argentina que pueda decir que al país le va bien. No hay nadie en la Argentina que pueda ocultar. Lo podrán mentir con las estadísticas, lo podrán poner en las hojas de atrás del diario, podrán mezclarlo con todos esos temas que usan todo el tiempo para distraer, para confundir, podrán tenernos todos los canales discutiendo del superclásico o viéndolo a Macri como si fuera su fiesta de 15, recorrer el G20 y sacarse selfie, podrán tener, pero la gente hoy sabe, nuestro pueblo sabe que hay un verdadero desastre social, económico, que lo hay en todos los sectores. Hoy es realmente abarcativo de todos los sectores. Pero eso no implica que el trabajo está hecho. Ahora lo que hay que hacer, la tarea que tenemos que hacer los dirigentes, pero también las organizaciones, los militantes, los que han venido sueltos acá, la tarea que tenemos que hacer es discutir las causas por las cuales pasa eso. Hoy el gobierno tiene que aceptar que las cosas van mal y tiene que aceptar que el año que viene van a ir peor. Entonces se está tratando de confundir con las causas. Así que tenemos que tener explicaciones. Tenemos que tener la capacidad de dar estas discusiones, porque el gobierno, ya sabe, se dedicó a decir en los primeros años que lo que pasaba en Argentina era culpa del gobierno anterior, y era la famosa pesada herencia. Esa era la mentira que tenían. Claro, 3 años después se le empezó a arruinar esa mentira, porque ¿cuánto tiempo vas a estar echándole la culpa al anterior, ¿no? ¿Para qué viniste? Aún si las cosas estaban mal,
si no podés, suponiendo que fuera cierto que te dejaron una situación complicada, no podés arreglar nada. Esa etapa fue en la que vinieron a incumplir las promesas que habían hecho en la elección. Hacer lo que nosotros denominamos la gran estafa electoral en la Argentina. Habían prometido de todo. Y yo los invito a recorrer Quilmes y a hablar con los que lo votaron a Macri. Ustedes dirán, siempre que yo planteo esto, me miran con cara. Hay que ir a hablar con los que votaron a Macri. Uno por uno. Uno por uno. Y no hay que ir a decirles que ellos son los culpables o que son unos tontos, que nosotros teníamos razón. Lo que hay que ir a decirle a esos otros argentinos que decidieron votar por este gobierno es que tanto como nosotros son víctimas. Ellos fueron víctimas de una estafa electoral. Son también víctimas y nosotros tenemos que ir a decirles que son víctimas de una estafa que armó Mauricio Macri, que armó María Eugenia Vidal, armó Martiniano Molina para sacarles el voto y ir a hacer lo contrario de lo que habían prometido. A los jubilados les prometieron el 82% móvil y le bajaron la jubilación. A los trabajadores sacarle el impuesto a las ganancias. Hoy el doble de personas paga el impuesto a las ganancias. Le prometieron a todo el mundo esto de podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, no vas a perder ningún derecho. Fue una estafa electoral diseñada para conseguir el voto y después traicionar a la gente. Hay que volver a hablar con los que votaron a Macri. Hay que volver a hablar con los que también le dieron algún crédito. Y hay que comprender que esa estafa estuvo perfectamente diseñada. Que cada uno de esos eslogans fueron probados con el marketing político, con los focus group. Y que ese voto es lo que venían a buscar y absolutamente nada más. Todo lo demás que hicieron en la Argentina fue hecho no para las mayorías populares, no para la clase media, no para los empresarios, para un puñado de empresas que además son los socios y los amigos de Macri. No vinieron a limpiar la Argentina con honestidad, vinieron a traer la corrupción desde arriba para abajo. Eso es lo que vinieron a hacer, vinieron a llevársela toda. Pero en aquel momento había que mostrar una realidad. Hoy hay un momento distinto. Hoy hay un momento distinto porque hoy hay que explicar por qué está pasando esto. Al principio era culpa nuestra, por la pesada herencia. Se les agotó por el simple paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo podían pasarse echándole la culpa al anterior? O tenemos otro ejemplo claro. Miren si la situación no estaba 1000 veces más jodida que en 2015, cuando llega Néstor Kirchner al gobierno en el año 2003. ¿Cuánto tiempo se pasó Néstor Kirchner echándole la culpa a otro? Cero. Desde el primer día, Néstor se ocupó de levantar este país del desastre que habían armado. Eso es nada más que poner pretextos y poner excusas. Así que cuando ya no pudieron más decir que la culpa del pasado, empezaron a hablar, qué sé yo, de cualquier cosa, de la guerra comercial, de la crisis turca, de la tasa de interés, de las causas judiciales. Y ahora que se conocieron los números que debería conocer toda la Argentina, que podrá haber crisis internacional, problemas con los precios, podrá haber problemas con la tasa de interés norteamericana, pero Argentina, lo cierto es que con Macri es el país que peor le fue de toda América Latina. Macri es el peor presidente de toda América Latina. Nadie consiguió hacer tanto daño con la misma situación afuera. Pero ahora que se le estaban acabando las excusas,
¿Saben qué excusa inventó? Que el año que viene le va a ir mal porque vamos a ganar nosotros. Miren qué bonito. Antes era culpa de que el último gobierno éramos nosotros. Se empezó a gobernar y ahora es culpa de que el próximo gobierno vamos a ser nosotros. El pueblo no es tan tonto, Macri. El pueblo sabe que los culpables no son la oposición, es el que gobierna. Los culpables se llaman Macri, Vidal, Martiniano. Esos son los que tienen que asumir por una vez la responsabilidad por lo que hacen. Entonces, hoy quieren confundir con esto, ya no pueden negar el desastre que han hecho en la Argentina. Y ahora lo que quieren hacer es echarle la culpa a otro. Por eso es muy importante poder explicar de qué se trata la política de este gobierno. La política de este gobierno no es una reacción o un intento de solucionar problemas que habíamos dejado nosotros. Decían que todo lo que andaba bien iba a seguir y todo lo que andaba mal lo iban a arreglar. Hoy podemos ver que todo lo que andaba bien lo rompieron y todo lo que andaba mal lo empeoraron. No solucionaron un solo problema y cuando no había un problema lo creó el gobierno de Macri. Esa es la verdad de lo que han hecho con esta política. Pero no solo no era para vivir mejor, no era para conservar los derechos, no solo no era para mejorar los salarios, crear empleo de calidad, no solo no era eso, sino que poco tenía que ver con lo que había en la Argentina y poco tenía que ver también con la situación mundial. Aplicaron un programa económico que es un programa estándar, es un recetario, y les guste o no, ahora es fácil ver que es el mismo recetario que usó Martínez de Oz y que es el mismo recetario que usó Domingo Cavallo. En algún momento decíamos esto ahí en el Congreso en soledad y todos nos miraban con cara de que eso era una chicana. Pero ¿saben qué? Hoy economistas como Labaña, pero después el propio Domingo Felipe Cavallo vino a decir que esta política económica es la continuación de su programa. Y no solo eso, sino que con los mismos funcionarios que lo acompañaron a él en muchos casos. Y esa política económica es la que genera los desastres que hemos visto en los barrios, los desastres que hemos visto en la industria, los desastres que van por todos, absolutamente todos los sectores productivos de la Argentina. Incluso también ha traicionado a los pequeños productores agropecuarios, al famoso campo al que venían a beneficiar. Hoy las retenciones de Macri son más altas que las que había cuando nosotros estábamos y además ha golpeado a los pequeños productores en todo el país. ¿Cómo no vamos a tener posibilidades de explicar esto? Fíjense, ¿qué problema o qué situación o qué herencia venían a solucionar abriendo las importaciones? Ninguno. Es la política neoliberal que se aplicó una y mil veces, de la misma manera que poniendo la tasa. Hoy me comentaban los empresarios, están pagando 85% de tasa de interés para descontar un cheque. No hay negocio que aguante. Es una política contra la producción. ¿Es la primera vez que pasa? ¿Fue porque pasaron cosas? No, es la política económica neoliberal. Es lo que vinieron a hacer. No tenía que ver con lo que había antes, o con alguna limitación, o con alguna dificultad. De la misma manera que abrir la entrada y salida de capitales para poner en marcha de nuevo la bicicleta financiera, tampoco es una solución a nada. Es una política económica deliberada, preparada, y que cada vez que se aplica tiene el mismo resultado. De la misma manera
que cuando bajan salarios y jubilaciones no es un error, no es una equivocación, no es que hayan tenido alguna dificultad, sino que la política neoliberal consiste en bajar los salarios. Lo han hecho siempre. Por eso les digo que bajar salarios, subir tarifas, en los 90 también teníamos los servicios públicos más caros del mundo y dolarizados. No vinieron a solucionar nada, no vinieron a enfrentar ningún problema, vinieron a aplicar a rajatabla el programa neoliberal. Entonces yo pregunto, cuando un empresario que tal vez lo votó, un comerciante que tal vez los votó, observa que su negocio va mal, ¿por qué no podemos explicarle que todas y cada una de las desgracias que tiene él son producto de la política económica de Macri? Y que también, y esto es lo importante por lo cual hay que explicarlo, que también de la misma manera que un Estado puede trabajar con una plataforma y un programa neoliberal y fundir todo y romper todo, también puede haber un gobierno que vuelva a poner de pie el salario, también puede haber un gobierno que vuelva a poner de pie las jubilaciones, puede haber un gobierno que ponga de pie la industria, la producción, el Estado, que nos devuelva la salud, que nos devuelva la educación. Es una política de Estado destruir la industria. Y también, ¿por qué no le podemos explicar a los empresarios y a los comerciantes? Cierran 25 pymes por día. Acá mismo en Quilmes están todos los días cerrando comercio. No es un hecho de la naturaleza o de los signos del zodíaco, es la política económica de Macri, y hay una parte de eso que tenemos que aprovechar para explicarla ahora, porque con todo su aparato de propaganda, con todos los críticos, esos especialistas que hablaban en la televisión, decían que nuestro gobierno, el problema que tenía la industria era que había salarios altos, jubilaciones altas, que era una fantasía, que era un exceso. Y le querían hacer creer a la gente que nuestra política de redistribución de la riqueza era algo malo para el país. Hoy hablando con los industriales, hoy hablando con los empresarios, me contaban que el principal problema que tienen es que cayeron las ventas. Es excelente momento para explicarle de nuevo a nuestra sociedad algo que probablemente no le pudimos hacer comprender y no nos supimos explicar, que es que nuestra política de distribución del ingreso, de reforzar el salario, de inclusión social, de inclusión jubilatoria, no solo es una cuestión básica de la justicia social, sino también que la redistribución de la riqueza es la mejor política de crecimiento para el país, que nosotros distribuimos para que Argentina crezca, y que hoy a ese tipo que se quedó sin laburo, a ese que le sacaron el salario, a ese que le bajaron la jubilación, es la demanda que le falta del otro lado del mostrador. No estamos enfrentados, la producción y el trabajo, estamos juntos para sacar adelante a la Argentina industrial, a la Argentina productiva. Compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de Quilmes, les vengo a decir esto porque sabemos que las redes sociales están plagadas de estos trolls que paga Marcos Peña, que paga el gobierno, y esos que pagamos nosotros. Es verdad que la televisión responde a intereses corporativos y concentrados que todos los días bajan línea, persiguen a través también de una parte del Poder Judicial a los dirigentes del campo popular. ¿Cuál vamos a volver, Sabemos
que eso va a seguir y en un año electoral se va a intensificar. Yo hoy vine a Quilmes para decirles que nosotros tenemos la mejor vacuna, el mejor anticuerpo, la mejor herramienta y la mejor arma contra eso, y se llama militancia del campo popular. Lo que nosotros tenemos que hacer no es decepcionarnos, ni asustarnos, ni bajar los brazos, es militar, militar y militar. Ir a explicar, ir a abrazar a la víctima de esta estafa, ir a decirles que estamos en el mismo barco, que tenemos los mismos problemas, que como decía Cristina, la factura de luz no discrimina según a quién votó cada uno. Así que vine acá para llamarlos a redoblar el esfuerzo, a hablar con cada uno, a recorrer cada fábrica, cada escuela, cada universidad, a ir por cada centro de jubilados, por cada club de barrio, por cada asociación de fomento. No lo vamos a hacer los dirigentes solos, necesitamos que lo haga el pueblo organizado, necesitamos a las organizaciones libres del pueblo trabajando para reconquistar la Argentina, y la Argentina se empieza a reconquistar en las cabezas que han tratado de infectar con todo ese veneno. Ahí es donde tenemos que dar la pelea, tenemos que hablar con todos, no podemos acobardarnos. Compañeros y compañeras, vengo a felicitar también a los dirigentes de Quilmes. Miren qué postal de unidad que estamos dando acá desde Quilmes. La misma que tuvimos con todos los representantes de los trabajadores, la misma que tuvimos con todos los representantes de los empresarios, porque ¿saben qué? Todos preguntan cómo vamos a conformar esa unidad. Todos quieren hablar de qué boleta se va a armar, qué acuerdo va a haber. Yo les digo que estoy convencido que es exactamente al revés. Vamos a conseguir la unidad con un método totalmente distinto, que no es la rosca, no es la componenda, no es el acuerdo por arriba. De lo que se trata es de armar esa unidad al lado de nuestro pueblo, al lado de la lucha de nuestro pueblo. La unidad, compañeros, se hace de abajo para arriba, que no pretendan estar en una boleta los que no están acompañando a los actores que sufren, los que se pasan desfilando por los canales de televisión y son opositores de las 6 de la tarde y después van y le votan absolutamente todo a este gobierno. Compañeros y compañeras, no me cabe ninguna duda de que la próxima elección, si nos juntamos desde abajo para arriba, si recorremos y ponemos el cuerpo, la vamos a ganar, y la vamos a ganar con la unidad, pero la unidad de los opositores, que ninguno de esos que están ahí dudando y van y vienen, después pretendan formar parte, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque el repudio va a venir de nuestro pueblo. Necesitamos dirigentes que acompañen las luchas, que se pongan a la cabeza, y acá en Quilmes los dirigentes esos son los que están en este escenario y que van a bancar al pueblo de Quilmes y van a conseguir ganar Quilmes, la provincia, y que el año que viene, cuando termine, podamos festejar las fiestas con un gobierno nacional, popular y democrático. Tenemos la militancia, tenemos los dirigentes y tenemos la conducción. La conducción de este movimiento se llama Cristina Fernández de Quilmes. Compañeros y compañeras, el que no lo quiere entender no va a ir a ningún lado. Acá estamos para acompañarlos. Muchas gracias Quilmes, gracias por venir, gracias por militar, gracias por luchar, gracias por no bajar los brazos, gracias compañeros, gracias Mayra, gracias a todos los compañeros, y no paguen un minuto de militar, esa es la única receta que tenemos. Gracias. Sí, que
Lejos se resbala risa. Bueno, vamos, vamos. Vení, Mike, quédate acá. Denme un segundo, por favor. La gemelita. Bueno. Axel.